Ok, muy bienvenidos a lo que es este video. Ahora vamos a hablar sobre el lenguaje audiovisual. Primeramente presentarme, mi nombre es Daniel Alejandro Vargas. Soy estudiante de la carrera de Ciencia de la Actividad Física del Deporte. Ok, el lenguaje audiovisual es casi como un lenguaje escrito, pero se expresa de diferentes formas. El lenguaje audiovisual puede ser de una cierta forma un lenguaje no hablado, y es en sí un lenguaje no hablado. Entonces podemos optar por mandar un mensaje, se puede educar, se puede documentar y también se puede adoctrinar. ¿A qué me voy con esto? Muchas veces hablamos de que, por ejemplo, cuando estamos con amigos decimos ver para creer. Entonces el lenguaje audiovisual queda perfectamente a, a esa frase que recurrentemente ocupamos, porque el lenguaje audiovisual no necesita hablar, no tiene idioma, simplemente con el hecho de mostrar videos y ya nos damos cuenta a qué se refiere. Eh, Ahora voy a dar un pequeño ejemplo de cómo sería un lenguaje audiovisual. Un lenguaje audiovisual puede ser cuando una persona cuando un video muestra a una persona que no está haciendo ningún tipo de, de ninguna emoción, solamente está mirando la cámara, pero posteriormente se muestra otro video en el cual está, por ejemplo, comiendo alguna fruta o mirando la tele. Entonces, o ve a otra imagen de una persona fallecida. Entonces ya ves que las emociones son totalmente diferentes. Puede ser que esté contento, puede ser que esté feliz, pero lo relacionamos no con la primera imagen, que en la cual no tiene emoción, sino en la segunda. En la segunda imagen es donde vemos que ya la persona ya está como, ya vemos cómo refleja y lo que quiere mostrar el lenguaje. Entonces, en cierta forma, eso quiere decir el lenguaje audiovisual. No necesariamente puede ser en un idioma, porque solamente con mostrar el video ya podemos, como se dice, demostrar lo que queremos mostrar. Entonces, antes me refería a que se puede educar, se puede adoctrinar, y con eso me quiero ir un tema, porque por generalmente los gobiernos ocupan eso para adoctrinar a las personas, para llevar a un lado más político, por decirlo así. ¿A qué me voy con esto? Muchos partidos políticos, en general todos, no quiero quitar a ninguno del mismo sobre donde vamos a poner el lenguaje audiovisual, porque esto es lo que más vende. Lo que entra por los ojos es lo que más vende. Entonces, de cierta forma, el lenguaje audiovisual en campañas políticas, por decir, hubo un ejemplo del presidente de México que estaba viendo el video, donde hablaba que el presidente mostraba al auditorio que estaba lleno de estudiantes que escuchaban atentamente, pero en el video original, en la noticia original, los alumnos querían que él se fuera, o sea, lo votaron. Entonces, pero en el video el presidente mostraba, o su partido mostraba, que los estudiantes estaban contentos con la presencia de él en el auditorio. Entonces, en cierta forma, puede adoctrinar, puede decirnos que el presidente o el candidato a presidente de forma es una persona agradable, pero en la vida real no. Puede decir que el presidente tiene apoyo, pero en la vida real no. En realidad, por ese video se cree que el presidente ganó, porque en realidad no tenía muchos votos, sino que vieron como que las personas en el video lo apoyaron. Entonces empezaron a decir, ¿por qué no? ¿No? Entonces, en cierta forma es eso. También hubo un documental mucho más extenso, por decirlo así, mucho más famoso, que era el Tercer Reich, el de Adolfo Hitler, donde hablaba el documental de que las personas había sido una fila para que entre el Tercer Reich, lo cual nunca pasó.
y donde las personas lo apoyaban así al principio y no, en realidad no era era como que ficticioso, fantasioso. Y lo que más me llamó la atención, que también aprovecho para decir que fue la primera vez que vi eso, era que en los centros de concertación a las mujeres se las mostraba como si estuvieran en una tarde de café entre amigas en la Recoleta o en un café en la Plaza de las Banderas, no, para nada. En realidad mostraban que estaban bien, no que estaban sufriendo. Entonces, lo que en realidad todos conocemos que en los campos de concentración en Alemania las personas sufrían maltrato de todo tipo y que es otro tema en realidad. Entonces, si bien creemos que con el lenguaje audiovisual es una herramienta para ayudar, también puede ser una herramienta para manipular a las personas y para crear falsas expectativas sobre algo que no es. ¿Me entienden? Entonces, en cierta forma es eso. Es un arma de doble filo. Podemos ver que en cierta forma las cosas que vemos no son las que parecen y no todo lo que brilla es oro. Entonces, en la posición en la que estoy me doy cuenta de que todo es en un lenguaje audiovisual, lo que vemos, las noticias que en cierta forma no son de la manera que son en la vida real, pero ya nos hacen crear un adoctrinamiento hacia algo que ellos quieren que nosotros estemos, a lo cual que quiere que nosotros vayamos. Entonces, en cierta forma, para mí el lenguaje audiovisual es un arma muy poderosa, pero también puede ser un arma de doble filo, porque puede ayudarnos a informar, pero también puede ayudarnos a... También puede perjudicarnos en el hecho de adoctrinarnos. Entonces, si bien creo que muchas cosas han pasado después de la revolución con el internet, con lo de los videos, la noticia, entonces todo va cambiando. En cierta forma eso es lo que un poco llama la atención y llama la reflexión de que no todo lo que está en las pantallas es creíble. ¿Ok? Entonces, a ver, ¿qué más tenemos por acá? ¿Qué opino respecto a este lenguaje? Como ya dije, opinar, creo que tengo mi propia opinión, que yo mismo creo que lo voy a ocupar el lenguaje audiovisual porque me ayuda mucho como como para hacerme notar en un campo académico, como para que sea un poco más creíble, un video hablando de mis experiencias laborales y todo, entonces es un poco más creíble, ¿no? Y personas que te respaldan, entonces es un documento que me va a ayudar muchísimo. A ver, ¿cuáles son los códigos? Estaba haciendo una pequeña lista de cuáles son los códigos, son muchas, claro. Y el código del lenguaje visual es como un abecedario. O sea, el abecedario tiene las formas para hablar. Por ejemplo, por decir casa, C más A más S más A es igual a casa. Lo mismo tienen los códigos del campo audiovisual. Los códigos vamos a hablar sobre 5 tipos básicos del lenguaje. No, 3 tipos básicos del lenguaje. Vamos a hablar acerca del plano cinematográfico, que ahí es donde comienza todo en realidad. Desde un principio yo estoy creando un plano medium shot, donde es de la parte del tórax, de aquí hacia arriba, pero sería un poco más abajo, entonces sería el de American Shot, que se muestra un poco más de las rodillas hacia arriba. Entonces vamos por ahí. El full shot es de pies a cabeza, que tiene que ver más cuando queremos mostrar los movimientos de las personas sin necesidad de mostrar mucho
la cara. Entonces eso hace que no tengamos mucha conexión con el personaje y el espectador. Y más que todo nos enfoquemos más en los movimientos y todo eso. También tenemos el medium shot, que como ya expliqué es de la cintura para arriba, puede ser los brazos, y ahí tenemos un poco más de conexión. También el medium close up. Es desde abajo de los hombros, por decir acá hasta acá. Y el close-up, que es el plano íntimo, que es ya netamente enfocar la cara, el rostro, donde ya es una conexión un poco más íntima, donde donde el personaje está un poco más relacionado con lo que quiere expresar. Es cara a cara, es como para mostrar algún momento importante. Por decirlo así, es como que cuando queremos mostrar, por ejemplo, la muerte de un personaje. Ya me acordé del ejemplo. La muerte de un personaje. Cuando queremos mostrar la muerte de un personaje, necesitamos mostrar un plano del close-up, como para ver cuál es la emoción, la expresión del personaje antes de fallecer o antes de que el personaje muera. Entonces, en cierto modo, el close-up es un momento un poco más íntimo. Y también hay otro momento mucho más íntimo, que es el extreme close-up, que ya muestra, en específico, muestra movimiento, muestra solamente partes del rostro, por decir los ojos o solo la boca, y muestra un poco, si no, la nariz y en sí. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué, digamos? Es para mostrar cuando comes alguna cosa desagradable, muestra los momentos en los que, por decir, comes una cosa desagradable, muestra la boca como está masticando. Entonces, es algo muy, muy interesante, la verdad. Es la primera vez que lo estoy leyendo y me llama mucho la atención porque, en cierta forma, para la carrera podemos especializarnos en muchas ramas de la universidad, entonces lo cual hace que estas cosas sean muy, muy, muy importantes como para nosotros a la hora de querer enfocarnos en alguna rama en específico. El periodismo deportivo es una de ellas, entonces podemos empezar por ese tipo de cosas, o documentales que queremos hacer acerca de algún reportaje, documental acerca de un deportista, documental acerca de un personaje muy importante en el ámbito deportivo aquí en Cochabamba o en Bolivia en específico, o en el mundo en todo caso, si es que aspiramos a grandes proyectos. En fin, tenemos otra. El American Shot, el American Shot es algo que fue creado por Estados Unidos. American Shoot es obviamente. O también Knee Shoot, que es el plano intermedio, que quiere decir de abajo de las rodillas, es el Knee Shoot. Hasta por decir la rodilla, y más que todo mostraba el arma, porque era para el antiguo, para las películas de los 30 y los 40, donde hablaban sobre los vaqueros y los west. Entonces ahí mostraban la expresión de cómo sacaba el gatillo y entonces, como decirlo así, era un poco más hacia ese lado, hacia ese ámbito. Entonces, ¿qué más? Tenemos el tie shoot, que es solo los pies o las manos o la cabeza. Es como cuando estamos en una película algo romántica y se ve solamente enfoca la mano que está agarrando la otra persona en la mano, o tal vez podemos enfocar los pies o alguna parte del cuerpo en específica, solamente sin mostrar el rostro, solamente mostrando la parte en la que acaricias la mano, o los pies, o algún movimiento en específico, como cuando está caminando. Entonces, eso. Tenemos los planos del ambiente. Los planos del ambiente son los siguientes. Tenemos el long shot, que habla sobre la persona, pero también mostrando un poco el ambiente. Por decir, yo estoy acá en mi sala y puedo mostrar la sala y a mí, como para hablar sobre un poco sobre el contexto, para que el espectador se dé cuenta, interactúe un poco con el personaje en el ambiente que se encuentra y esté un poco más familiarizado. ¿Qué más? El extreme long shot. El extreme long shot es
eh, el ambiente en sí, no es tanto la persona. Ya necesariamente no me muestran a mí como la parte más importante del personaje, o de la imagen, sino muestran el ambiente en sí. Como que para que vaya interiorizándose el ambiente a lo que va a entrar el personaje posteriormente. Entonces eso es muy importante a la hora de mostrar o de interiorizar en dónde va a ser la toma, o por decir si es un documental, ya sea deportivo, si es que el atleta es de Alemania, mostrar el sitio de Alemania. Si es que el atleta de Japón, mostrar un poco de la cultura de Japón y recién mostrar el atleta, ¿no? También tenemos el insert, que puede ser tomas de perritos o de monumentos o algo por así. Ese sería el insert. Luego tenemos el 2 million shot, que sería dos personas, por decir, digamos, de un plano, como ya sabemos, el million shot es de la mitad hacia arriba. Ya sea mostrar una persona y que se venga otra persona y se siente conmigo. Y eso sería 2 million shot. A partir de los 4 en adelante ya no sería 3 million shot, sino sería 4 group shot, que serían 4 personas que están agrupadas, y a partir de ahí ya sería otro tipo de nombre. Tenemos también el shoulders, open shoulders, que sería mostrar de la parte de la mitad también hacia arriba, pero mostrando el hombro de la otra persona, así se ve que está interactuando entre otra persona. Justo había la imagen de Jurassic Park, donde la doctora estaba hablando con el doctor y el doctor estaba muy de espalda, entonces se ve como que estaban interiorizando y nosotros estábamos como espectador intentando, como que nos hace ver parte de la toma, ¿no? Y tenemos el point of view, que el punto de vista en español, el point of view es donde muestra la cámara como si estuviéramos mirando a través del personaje hacia lo que queremos ver. Por decir, yo estoy viendo ahorita la pantalla, estoy viendo el celular, la imagen del celular, entonces la cámara hace reflejo como si estuviera viendo a través de un hueco con la pupila del ojo y estaría observando el lugar, ¿no? Ahora tenemos los movimientos. Los movimientos son el panning o paneo derecha-izquierda. El paneo derecho es el eje vertical, derecha es la cámara agarrando el eje vertical, por decirlo así, solamente girando a derecha o izquierda. Tenemos también el tilt up o tilt down. El tilt up hacia arriba, en inglés es up, down, hacia abajo. Entonces el eje es el horizontal, ya no es vertical, y solamente se mira así. Zoom, zoom. También tenemos el traveling, que es el movimiento general. Puede ser el traveling in, que es hacia adelante, el traveling out, que es hacia atrás, el zoom in, donde la cámara está enfocada solamente ahí, y el zoom solamente se acerca sin acercar la cámara, sin acercar la cámara o hacer algún movimiento raro de la cámara, solamente se trabaja con el zoom. Ahora el dolly in y el dolly out. El dolly in es casi como una máquina, es una máquina así como un carrito, como una especie de rieles, donde las películas un poco más producidas o documentales un poco más producidos hacen que la cámara muestre de una forma un poco más fantasiosa, por decirlo así. ¿Ok? Depende, por decir, si queremos mostrar una imagen un poco más realista, o más emocional, podemos usar solamente la cámara, pero con el dolly in es un poco más fantasiosa porque las tomas son un poco más profesionales, entonces es un poco más fantasioso. Y de ahí, ¿qué más? Tenemos los ángulos. A ver, los ángulos, la perspectiva visual, por decir, la perspectiva visual es que ponemos la cámara a la altura de la persona. Las perspectivas visuales donde la cámara ya hace como si estuviéramos hablando face to face, frente a frente. Todas estas cosas que estoy hablando sobre los ángulos, los planos,
Cuando trabajas en una compañía o para un productor o para un director o un fotógrafo, ya sabe todos estos términos, porque son términos globales. Si le decís still up, si le decís medium shot o long shot, entonces son cosas que ya directamente saben. Entonces no hay mucho problema en trabajar con personas profesionales y eso ya tiene que ver la creatividad del productor para qué clase de toma queremos hacer o qué clase de lenguaje audiovisual queremos. Por decir, el lenguaje audiovisual, como ya expliqué, es sin necesidad de hablar, ya podemos mostrar, o sea, ya podemos enseñar lo que queremos mostrar. Entonces, por decir, si mostramos un close-up, ya queremos hacer de cuenta que queremos mostrar un poco una intimidad entre el personaje y el espectador. Entonces el productor juega con ese tipo de cámaras, con el acercamiento, puede ser entre un video up y un close up posteriormente. Entonces ya hay esos jueguitos que hay entre las cámaras que hacen que el espectador se relacione. Porque no es lo mismo que queremos mostrar algo un poco más sentimental con unas tomas del dolly up, del dolly, ¿no? Porque con esa cámara es un poco más fantasiosa, entonces si lo tenemos un poco más con el camarógrafo, ya podemos observar que puede ser un poco más sentimental, un poco más realista, un poco más emocional. Entonces los ángulos, hablando de eso, los ángulos ayudan muchísimo. Por decir, la picada la picada es cuando se muestra la imagen de una persona mirando hacia arriba, como que tiene poder sobre nosotros. Entonces, y la contrapicada es todo lo contrario, es como que el que mira de arriba hacia abajo tiene el poder, como que ejerce un tipo de poder en cierta forma cuando miras de abajo o cuando miras de arriba, ¿no? El cenital es el de 90 grados viendo hacia abajo, como que así, digamos. Y el nadir, que es 90 grados mirando hacia arriba. Después tenemos el perfil, que todos conocemos, que el perfil es así, que es cara con cara, que muestra que para las películas del oeste también era muy importante porque mostraban la controversia, como que querían enfrentarse entre uno y otro. Y el tres cuartos también es cuando está relacionado, por decirlo, tres cuartos del ojo, del eje de la cámara y al eje horizontal, por decirlo así, y va así, creo que así. Ese sería el tres cuartos. Y el frontal, que es como lo que les estoy hablando a ustedes, el frontal es como que hay un poco más de relación interpersonal entre vos y yo, o entre el espectador y yo. Entonces, eso. El lenguaje visual es muy importante a la hora es muy importante saber los códigos, porque así vamos a ser un poco más profesionales a la hora de administrar o a la hora de mostrar lo que queremos mostrar. Y tenemos el plano holandés, que es uno de los pocos de los más famosos, que es 25 grados de inestabilidad. O sea, 25 grados de inestabilidad, y muestra como que un plano más inestable cuando tenés algún del psicológico. Entonces es eso. Bueno, con eso quería terminar. Muchas gracias por haberme tomado atención y espero que podamos seguir compartiendo videos, que la verdad este trabajo me gusta. En cierta forma la materia es muy interesante y el tema en sí también es muy interesante. Bueno, fue un gusto, hasta luego y será hasta otra oportunidad. Chao.